Bueno, vamos a dar lo último que sería la forma de presentación de su proyecto. En este caso, tenemos programado la entrega de proyecto para el 6 de enero, para aquellos que no, tal vez recién se están informando. Y prácticamente es el proyecto, el que es el proyecto completo, ¿verdad? Simplemente tienen que completar todo el proyecto porque se les está dando el plazo suficiente. Ahora, con respecto al modo de entrega, compartir mi, compartir. Ahí está. De acuerdo. Esta es la guía que tenemos. Simplemente ya tenemos todo lo que sería la primera parte del primer avance. Ya deberíamos tener completo, ¿verdad? Con respecto al segundo avance, ya tenemos lo que sería, son puros planos. Incluso lo que es, los únicos cálculos que harían son más simples, el balance hidráulico, que se hace un esquema, tal como se nos presenta o como les he indicado que se tienen que hacer un dibujo casi a mano alzada, no necesitan distancias, no necesitan diámetros, nada todavía, ¿verdad? En el balance hidráulico solo tienen que balancear los caudales, en el cual los caudales de consumo tienen que ser igual a los caudales de aporte. Con respecto a los consumos horarios en las redes de distribución, ya en aquí hay que aplicar lo que sería calcular con el caudal de diseño que tenemos, hallar lo que sería el caudal para cada una de las redes. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este punto? Tienen que hallar un caudal unitario. El caudal unitario les he mandado un formulario que simplemente depende de lo que sería, podría depender de población o podría depender de áreas de terreno. ¿Qué es lo que se recomienda? Tratar de sacarlo en función a la población, ¿verdad? Tenemos la población total, podemos hallar un caudal unitario en función a la población. Con respecto de sus redes, cada red va a encerrar una cantidad de espacio, ¿verdad? Una cantidad de terreno. Con la densidad se puede hallar el número de habitantes por hectárea, por metro cuadrado o la unidad que hayan adoptado para poder así calcular directamente. Entonces, eso ya es recordar materias anteriores, pero también hemos repasado aquí. Con respecto a los cálculos de caudales por periodo, simplemente se trata de calcular o multiplicar el caudal de cada red por K1 y por K2. Eso ya habíamos hablado, ¿verdad? Cada uno por K2. En este caso, K1 no. Solamente sería K2, porque cada uno ya estaría entrando en su caudal de diseños. Cada uno simplemente nos ha servido para hallar el caudal de diseño. Ahora, con respecto para K2, los caudales en cada horario, entonces se multiplica por K2. Entonces, eso nomás. Como aquí les dice, por cada módulo horario. Entonces, aquí no es necesario utilizar K1, solo vamos a necesitar K2. Ahora, los coeficientes de curvas de modulación o los coeficientes de modulación ya conocen, simplemente es hacer un tipo balance hidráulico, pero ahora con caudales variables. Tenemos esa parte, ya tenemos esa parte avanzada de los caudales de coeficientes de modulación. La única diferencia que verían en este caso es que simplemente van a aplicar dos veces, ¿verdad? Uno por variable, por el método inverso y el otro por el método de los porcentajes. Nada más, es simple su red. Solamente tienen tres redes y solamente tienen de una red que pasa a otra red y otra red que recibe de un tanque y de otro tanque. Bueno, no es muy complicado, pero van a tener mucho cuidado en la parte de lo que sería hallar sus coeficientes de modulación. Porque, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Que los coeficientes de modulación, ustedes tienen que hallar para cada uno de los puntos o redes que se están distribuyendo. Voy a abrir un ejemplo. De acuerdo. Entonces, como les estaba diciendo, van a tener cuidado en esta parte
Tienen que reconocer qué tipo de o cuándo hay que aplicar el método. Por ejemplo, van a tener uno similar a la red 2, por ejemplo, porque va a venir aquí un tanque desde una fuente de agua y de aquí de un tanque que van a venir de la red, ¿verdad? Pero va a haber un punto donde este tanque, lo vamos a llamar el tanque 2, va a trabajar como un tanque de cola. Si no les afecta, o bueno, si han hecho ya el balance hidráulico, se van a dar cuenta que es así, ¿verdad? Porque aquí van a tener caudales positivos y negativos. ¿Qué es lo que significa que un caudal te salga en negativo? Es que este caudal cambia de sentido. No significa escasez de caudal ni que ha faltado caudal. No, ¿verdad? Porque simplemente si hemos partido con el mismo caudal de aportes y los mismos caudales de consumo, no debería haber ni sobrantes ni faltantes, ¿verdad? Eso lo dice en teoría. Entonces, el único significado que tiene que un caudal te salga negativo es que simplemente cambia de sentido, y es verdad que eso les va a suceder en aquí, entre la red de Quillacollo, en aquí, digamos, no tienen esta red, ¿verdad? Esto estaría de más. Simplemente van a tener el tanque, la red de Quillacollo, otro tanque, el cual va a venir y va a bajar y va a subir el caudal. Entonces, lo que va a suceder es que en ciertos horarios, sobre todo en el mayor consumo, en este tramo les va a salir caudales negativos y eso significa que va a significar que tiene que aportar el tanque. No que el tanque está recibiendo agua, sino es que va a cambiar de sentido y ya también va a tener que aportar hacia la red. En su balance hidráulico les va a salir todo lo contrario. Más bien de salirles en este sentido, en su balance hidráulico con los caudales medios, simplemente les va a salir en este sentido. O sea, no, va a parecer que sí o sí el agua que nos aporta el embalse va a sobrar y va a ir sí o sí hacia las redes o hacia el tanque, llenando siempre este tanque de aquí para llenar hacia la red, ¿verdad? Entonces, en el entonces, ¿dónde se va a presentar entonces el caso de que va a tener el cambio de sentido cuando ustedes hagan coeficientes de modulación? Entonces, solamente van a tener cuidado ahí. Simplemente que cambie el signo significa que el agua tiene que bajar para aportar a la red, nada más. En esa parte van a tener mucho cuidado. Otra consideración, que el sistema de bombeo tiene que llegar sí o sí, o por lo menos tratar de llegar al espejo del agua del tanque 2. Es decir, el sistema de bombeo no es que le tengan que dar una altura exagerada para que así llegue a toda la red, no. Basta con que llegue hacia el tanque 2. Por eso tienen que definir bien las alturas de los espejos de agua del tanque 1 y del tanque 2. Les había recomendado que lo pongan a 20 metros, el tanque 1 y el tanque 2 ponerlo a 15, porque sabemos que no va a haber pérdidas de carga mayores a 5 metros. Y en el caso que hubiera, simplemente tendríamos que definir eso, ¿verdad? ¿Se requiere mayor altura en el tanque 2, en el tanque 1 o se requiere menor altura en el tanque 2? Entonces, ven, se hace esta parte por etapas. Cuando se trata de diseñar desde cero, se tiene que hacer por etapas para luego verificar, porque no olviden que al final toda la red cuando funcione al mismo tiempo, no tiene que haber puntos donde no llegue el agua o puntos donde el agua esté cambiando de sentido sin necesidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, si desde el embalse que estoy botando el agua hacia el tanque 3 y del tanque 3 que estoy botando hacia la red 3, la red 3 está tan alto que quiere volver el agua en ciertos puntos porque a mayor caudal va a haber mayor pérdida de carga, entonces va a haber puntos donde sí va a funcionar y puntos donde la presión aquí va a ser tan alta que más bien el agua no va a querer llegar hasta ese punto, ¿verdad? Es por eso que se hacen las simulaciones. Cuando nosotros hacemos lo que sería el método de Newton-Raphson, gradiente hidráulica, ya está diseñado antes de hacer esos métodos, ¿verdad? Pero nosotros vemos si verdaderamente la red está funcionando, tipo hacer una simulación con esos métodos, ¿verdad? Entonces, hacer Newton-Raphson, hacer balance hidráulico, hacer pérdidas de carga, todo eso simplemente nos sirve para hacer una simulación de cómo va a funcionar nuestro SAP o nuestro sistema de agua potable. Entonces, en este punto es el más crítico. Después las otras dos redes van a ser simples. Ahí no van a tener muchas dificultades. Es este punto donde es el punto crítico de diseño de nuestra red, ¿verdad? De acuerdo.
Yéndonos nuevamente por lo que serían los coeficientes de curvas de modulación, entonces ya se ha aclarado. Solamente los coeficientes de modulación, en ahí les va a aparecer que hay un punto donde del tanque, en vez de subir agua, va a bajar. Y no, eso no significa que hay caudal o masa negativa, sino que el caudal cambia de sentido, nada más. Y en este mismo curvas y coeficientes de modulación, lo que ustedes tienen que hacer también es el aporte de las fuentes de agua. Es decir, ¿cuánto, cuánto van a programar cada año que van a abducir desde sus fuentes de agua? Por ejemplo, el año uno no puedo decir que mi caudal medio de mis embalses sean directamente los máximos con los que estoy diseñando, porque estaría abduciendo más agua de la que necesito, ¿verdad? Como hemos hecho una proyección, las dotaciones y los consumos van aumentando en respecto de los años. No es ese consumo para desde el año cero o desde el año uno no se consume esa cantidad de agua, sino es que este va aumentando geométricamente en función al crecimiento de la población. Entonces, nosotros tenemos que programar cuánto vamos a abducir de lo que serían nuestros embalses, nuestros pozos, el primer año, el segundo año, el tercer año. Eso simplemente es lo que habíamos hecho antes, ¿verdad? Voy a abrir este documento. A ver, compartir. Y aquí tenemos, no olviden que todo está en nuestra carpeta del Drive. Todo tenemos aquí, ¿verdad? Los videos de zonificación, de lo que serían sus prácticas, también lo que serían sus formularios, sus coeficientes de modulación, las clases de repaso de lo que eran hidráulica uno. Entonces, en esta parte es donde tienen todo lo que se había hecho antes, ¿verdad? Ahora, con respecto a ver de dónde pueden encontrar cómo hacer lo que les estaba diciendo hace ratos, aquí lo voy a abrir, ya que de aquí voy a querer descargar. Está en lo que es el documento de la resolución del examen. ¿Se acuerdan? Hemos hecho una resolución de un examen pasado, ¿verdad? Simplemente está en ese archivo, entonces no van a tener mucho problema en encontrar. Creo que lo he subido como el documento resolución del examen. De acuerdo, aquí está. Este es el ejemplo que habíamos resuelto, ¿verdad? Hemos hecho el trazado, hemos hecho la proyección de dotación y consumos, que es lo mismo que también nos piden en lo que sería el proyecto, simplemente es lo mismo. Nos está pidiendo proyección de dotación, hemos calculado índices de dotaciones, dotaciones iniciales, y luego hemos proyectado, ¿verdad? Y hemos hecho una proyección de todo. Como pueden ver, en el balance hidráulico, lo único que hemos hecho en esta parte, como no nos pedía coeficientes de modulación, hemos balanceado, ¿verdad? Simplemente hemos hecho un balance para cada red y hemos distribuido los caudales a las redes, nada más. Pero lo que también hemos hecho como nuevo ha sido esta parte, ¿verdad? La programación de la aducción de fuentes de agua potable. Como pueden ver, el primer año no es necesario abducir lo que sería el 100% del caudal de nuestras fuentes de agua. Simplemente necesitamos un porcentaje. Pero para que no se hagan tanto problema, pueden decir sí o sí que el embalse, que el embalse de partida podría estar ya, podríamos abducir el 100% del caudal que hemos diseñado para obtener agua de esa fuente de agua. Entonces podríamos decir, el embalse podría darnos el 100% del caudal, como en este caso se ha hecho. Estamos diciendo que el embalse uno ya nos está dando el 100% del caudal. Y todo lo que falte nos van a aportar las otras fuentes de agua. Pero no, también no es necesario que esas fuentes de agua trabajen al 100%, ¿verdad? Solamente vamos a necesitar cierto caudal. Entonces podríamos decir que los aportes del embalse 2 podrían ser, digamos, unos 400 litros y de los pozos 164. O también podríamos hacer lo siguiente.
En el caso de que sí cumpla, ¿verdad? Podríamos decir la mitad del caudal del embalse uno, la mitad del embalse 2, o en este caso tienen un dique de toma y una galería filtrante 2, y la mitad del caudal de pozos. Entonces, ustedes deciden esta parte. ¿Qué es lo único que tienen que hacer, o sea, tener como control? Es que la sumatoria de estos caudales tiene que ser igual al consumo de ese año, nada más. Por ejemplo, en el 2033, en este ejemplo, tenemos 3015.5 litros por segundo que necesitamos de las fuentes de agua. 1847 y estamos diciendo que es del embalse, ya es lo que es el 100% de lo que el embalse me aporta. ¿Cuánto me falta? 1168 que me lo va a aportar el embalse 2. ¿Ven? Sí, es la única condición. Ustedes deciden qué caudales van a poner con la única condición de que la sumatoria de esos caudales sí o sí me dé el consumo de ese año. Entonces, va a haber un punto donde sus fuentes de agua ya no van a satisfacer, ¿verdad? Ya no va, como hemos hecho un diseño con un caudal, mm, con simplemente un caudal medio que hemos hecho afectar por K1 y por K2, entonces va a haber un año límite donde nuestras fuentes de agua ya no van a soportar. Entonces, no, se hace lo siguiente a veces. Se suele descubrir nuevas fuentes de agua y se lo suele conectar al SAP, pero ahora lo que se hace a veces es tratar de sacar más agua de las fuentes de agua, pese que ya no se había diseñado con ese caudal, se hace un estudio donde, por ejemplo, en vez de decir 1847 de mi embalse, podría sacar ahora 2000 para no tener pérdidas o déficit de agua potable en mi sistema de agua potable, ¿verdad? Entonces, esos estudios aún no se les está enseñando a ustedes, entonces lo único que van a hacer ustedes para aumentar el caudal y completar lo que sería los consumos, simplemente van a aumentar el número de pozos, es decir, eh, aumentar el caudal de abducción de los pozos, es decir, si solamente me aportaban 200, ya para el año 2043, mejor si me dan 220, luego 300, luego 400 y todo lo que falte lo vamos a sacar de los pozos, ¿verdad? Eso significa que simplemente vamos a tener que construir nuevos pozos. No es necesario dibujar estos pozos extra porque estamos dejando esa tarea al trabajo de mantenimiento de nuestro sistema de agua potable, pero eso sí, el caudal que sí se tenga que reflejar en la programación de sus fuentes de agua. Entonces, ya lo saben, en sus mismos coeficientes de modulación va a estar lo que sería sus, eh, sus programación de fuentes de agua. A ver, vamos a ir siguiendo el proyecto. Bueno, y con eso se concluía el segundo avance, ¿verdad? Con lo que era coeficientes de modulación y diseño de las aducciones del sistema de agua potable. Esto ya es lo que hemos repasado toda la primera parte de hidráulica. Hemos aprovechado en repasar hidráulica y al mismo tiempo hacer todos los tipos de aducciones, ¿verdad? Como pueden ver, simplemente tienen eh, un sistema de pozos, es decir, un cálculo del sistema de bombeo. Tienen otro sistema, pero este sistema es desde el cárcamo de bombeo, que va a ser desde el embalse. No se olviden que el embalse está por debajo del nivel de su red, ¿verdad? Está a 3000 metros y su red también tiene que estar a 3000 metros, pero por las pérdidas de carga, en realidad está más alto. Por la pérdida de carga se necesita mayor presión, entonces sí o sí se requiere sistema de bombeo. Ahora, el diseño de sus tuberías simplemente va a ser desde la fuente de agua hasta sus plantas de tratamiento o hasta sus tanques, nada más. Las distancias que van a manejar son las distancias reales de la tabla. Los accesorios que van a poner simplemente van a depender de, de la longitud, ¿verdad? Simplemente ustedes definan o traten de establecer cuánto de accesorio van a requerir por cada kilómetro, porque esa es la condición de la norma, ¿verdad? Por cada 1000 metros se tiene que definir cuál va a ser el número de accesorios que se va a utilizar. A veces se suele evitar ese problema simplemente multiplicado por un coeficiente de longitud equivalente y directamente decir que mi longitud equivalente es 1.08 de lo que sería la longitud normal de real y eso va a ser mi nueva longitud de cálculo.
lo que hacíamos en exámenes, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema en esa parte, ya sea por el uno o por el otro, o sea, definiendo el número de accesorios o hallando una longitud equivalente, simplemente tienen que, pero que sí o sí tienen que hacer afectar a la longitud de sus tuberías de aducción de agua potable. En esta parte de lo que sería selección y justificación de las fórmulas de cálculo es teoría. O sea, todo lo que es el punto 7.1 y sus subdivisiones, es decir, sus subpuntos, hasta el 7.1.3.2, son puras teorías que tienen, que bueno, se les ha dado en clase, pero que también podrían investigar y complementar a lo que se les ha dado en clase, ¿verdad? Entonces, hasta todo lo que sería el 7.1, fundamentos de flujo en presión de tuberías, es teoría. Ahora, con respecto al diseño de aducciones de agua cruda, con respecto a lo que aquí nos dice, para cada aducción determinar el caudal de diseño y los caudales de prueba solamente son los caudales mínimo y máximo que hemos hallado. En esa tabla que siempre proyectamos, en esta tabla de aquí, que hemos hecho las proyecciones con K1, K2, hemos hallado, ¿verdad? Un caudal mínimo y hemos hallado un caudal máximo. Simplemente son esos valores los que vamos a establecer como nuestros caudales mínimos y máximos para la aducción. El mínimo mínimo casi nos da el año 1. Sí o sí van a obtener del año 1 lo que sería su caudal mínimo. Su caudal máximo lo van a obtener casi del último año, es decir, sí o sí van a obtener desde el último año. Pero su caudal de diseño sí o sí va a depender del caudal de diseño. Entonces, sí o sí diseñan con el caudal de diseño y verifican cómo les va con el caudal máximo y con el caudal mínimo. Condiciones que ustedes tienen que elegir un tipo de tubería. Podría ser una clase 20, una clase 25. ¿Qué significa una clase 20? Les he dicho, simplemente significa 200 metros columnas de agua que puede soportar o la presión de ruptura de la tubería, nada más, ¿verdad? Entonces, si yo escojo una clase 25, serían 250 metros columnas de agua la presión de ruptura de mi tubería. Entonces, no hay problema en esa situación. Simplemente elegir los caudales mínimos y máximos vienen de estas tablas de lo que hemos proyectado nuestros caudales. Ahora, con respecto al cálculo de diámetros y tipo y clase de tuberías, lo que les había dicho, ¿no? Aplicar hidráulica 1, hallar pérdidas de carga. Bueno, primero diseñar con la fórmula que tenemos, la raíz cuadrada de 4 veces el caudal dividido entre pi. La velocidad siempre nos vamos a asumir como 1. Bueno, en el caso de aducciones se asume como 1. En el caso de sistemas de bombeo para la tubería de succión se determina 0,6, ¿verdad? Pero no se olviden que es muy diferente el sistema de bombeos con el cálculo de diámetros de aducciones. Entonces van a tener mucho cuidado en esa parte. Ahora, la determinación de las longitudes de cálculo, lo que les había dicho. Ustedes pueden definir por cada 1000 metros qué tipo de accesorios van a poner. Podrían decir, yo podría necesitar uniones, válvulas, llaves de uniones de paso, uniones directas. Entonces, dependiendo de eso, podrían hallar la longitud equivalente. Como cada accesorio tiene su valor de K, simplemente se los multiplica por el diámetro y tienen su longitud equivalente, ¿verdad? O también podrían hacer lo siguiente, simplemente determinar una longitud equivalente según la norma, porque les da una tabla la norma de donde pueden sacar longitudes de pérdidas de carga equivalentes y determinar cuál se adapta mejor a su proyecto. El uno o el otro va a depender de ustedes. De todos modos, ambos necesitan el mismo análisis, así que es indiferente cuál elijan para poder hallar lo que son sus longitudes de cálculo. El objetivo es hallar ese valor m, ¿verdad? Ese valor m que es uno más el valor del coeficiente de pérdidas equivalentes, nada más. A veces suele ser el 8%, a veces el 10, el 15%. ¿Qué es lo que se hace? Ya habíamos despejado en clase que simplemente se le suma a uno. Por ejemplo, si quiero el 8% más uno, ¿cuánto sería? 1,08. Entonces, eso es simplemente lo que se pide calcular aquí. Y una vez que tengan ese valor de m, multiplicar por todas las longitudes de su aducción, ¿verdad? Entonces, esto se hace para cada tramo, es decir, primero van a tener para lo que sería el embalse, planta de tratamiento 1. Y luego van a tener
Galería filtrante, dique de toma hacia la planta de tratamiento 2. Ya les había dicho, del embalse y la galería filtrante tiene que haber un punto medio donde se tenga que unir. Entonces, esa parte creo que no está bien clara porque les había dicho la planta de tratamiento, solamente hay 2 plantas de tratamiento. Eso significa que la galería filtrante y el dique de toma sí o sí tienen que tener un tramo en común que vaya hacia esa planta de tratamiento 2. Entonces, no hay problema en esa parte. El cálculo de presiones es donde ustedes tienen que verificar si su tubería verdaderamente está por debajo del tipo de clase que tengan. Es decir, si su tubería solamente aguanta 100 o 200 metros columnas de agua, todas las presiones deberían estar en ese rango, ¿verdad? El rango simplemente es igual que en las redes. Utilizamos un rango de entre 5 a el tipo o clase de tubería que tengan. Entonces, podría ser de 5 a 200, de 5 a 250, de 5 a 300 metros columnas de agua, pero siempre tiene que ser por encima de 5. Eso ya les he dicho, eso es para garantizar que sí o sí nuestro sistema de agua potable funcione. Ahora, Eh, como aquí les digo, aducciones por bombeo, potencia del equipo de bombeo, todo va a depender del tipo de aducción que tengan, ¿verdad? Solamente creo que tienen una sola aducción combinada, que es por gravedad, que sería el dique de toma y la galería filtrante, y tienen dos sistemas de bombeo, uno de bombeo de pozos, que no se diseña de la misma forma que el bombeo por cárcamo. Porque el de pozos se utiliza mayormente bombas sumergidas, es decir, unas bombas que se sumergen en el pozo y funcionan dentro del agua, mientras que las bombas por cárcamo de bombeo están por encima, ¿no? ¿Verdad? Se los coloca en tierra firme y van abduciendo de lo que sería el cárcamo de bombeo y luego van botando por la tubería de presión, o sea, tiene una tubería de succión y tiene una tubería de impulsión. Entonces, esa es la gran diferencia que tienen los dos entre pozos y cárcamo, ¿verdad? Entonces, luego los planos de ejecución o los planos finales, técnicamente sería imprimir esta parte, ¿verdad? Si tiene alguien problemas con respecto, digamos, a qué planos de ubicación, zonificación, pueden ustedes hacerse aquí en estas partes de aquí para no estar poniendo los planos en esta parte siempre. Aquí simplemente ponen un pequeño concepto, una pequeña definición o una pequeña observación de cómo ustedes harían estos planos. Es decir, por ejemplo, trazado de las aducciones de agua cruda. Podrían aquí copiar las recomendaciones que nos da la norma boliviana 686, ¿verdad? Que nos dice, todas las aducciones de agua cruda tienen que tener un tipo de tubería clase tantos. Las presiones no tienen que bajar de los 5 metros columnas de agua. Las, la- las presiones tienen que llegar con una presión máxima y en ahí ponen, digamos, el tipo de tubería que pondría. Entonces, el tipo de tubería va a depender mucho de ustedes. Por ejemplo, si tienen presiones muy altas, podrían trabajar con clase 25. Si tienen presiones bajas, entonces podrían trabajar con clase 5, que simplemente significa 50 metros columnas de agua. Entonces, eso va a depender de ustedes, dependiendo a sus presiones. Pero ustedes podrían copiar en esta parte para que no esté en blanco, solamente títulos, una pequeña definición de cómo van a ser estos planos. Por ejemplo, en esquema final del sistema de agua potable, poner su definición, ¿verdad? Es el trazado final que se tiene de nuestro sistema de agua potable. Y directamente ahí dejarlo con esas definiciones, porque al final todos los planos se van a tener que ir al final del proyecto. Ahora, hasta esta parte hubiera terminado lo que sería el segundo avance. Con respecto a la entrega final, ahora sí ya entraría lo que se necesita, ¿verdad? Datos de nuestras redes. Aquí ya tienen sus redes trazadas, ahora requieren de los datos. Los datos que requieren mayormente simplemente es la cuota de cada uno de los nodos que van a sacar, las longitudes de sus tuberías, que ya habíamos quedado las longitudes que están en su plano solo para las redes están exageradamente fuera de escala, es decir, están más grandes de lo que deberían ser. Lo que yo les había dicho es utilizar como referencia la distancia de calle entre calle, ¿verdad?
que lo máximo entre una calle y otra calle es de 13 metros, es decir, la separación entre cuadra y cuadra suele ser esa calle de unos 13 metros aproximadamente, pero en su plano está entre 54, 55 a 60 metros. Entonces, las longitudes que van a hallar de su red van a ser exageradamente grandes, incluso van a tener muchos nodos, ¿verdad? Entonces, les he dicho, eso es porque tal vez se ha salido de escala. Lo único que tienen que hacer, y solamente sus longitudes, dividirlo entre 4. Como hemos determinado esa relación, hemos determinado que 13 metros debería medir una calle, en nuestro plano está 54, entonces hemos hecho una relación de 3 simple, ¿verdad? La distancia debería medir 13 metros. ¿Cuánto mediría en la vida real? En nuestro plano, si en la vida real tiene que medir 13 metros y hemos hallado que la relación era a 4 veces, es decir, que nuestro plano nos está dando una distancia 4 veces más grande. ¿Cómo vamos a poder amortiguar esa situación? Una vez que ustedes hallen toda su red, trácenlo tal como les he indicado, sigan trazándolo, saquen por lo menos unos 12, 15 nodos nomás, y luego después las longitudes, después de unir esos nodos, esas longitudes divídanlo entre 4 y esa va a ser en realidad su longitud real. Entonces no hay ningún problema, simplemente las longitudes va a afectar. No olviden que por interpolación tienen que sacar las elevaciones de cada nodo, entonces en esa parte no hay ningún problema en las redes de distribución. Ah, bueno, estamos saltando lo que serían los cárcamos de bombeo. Solo tienen un cárcamo de bombeo, que es desde el embalse. Como se ha dicho, de los pozos no hay cárcamos. En ahí se utiliza otro tipo de bombas que son las bombas sumergidas. Entonces, se diseña simplemente hallando la presión, perdón, hallando la altura de succión o la altura de impulsión, la altura manométrica y la altura de pérdidas de carga. Con eso nomás se diseñan las presiones en los cárcamos de bombeo, digo, en las bombas de lo que serían los pozos. Pero en los cárcamos de bombeo se tienen que hacer el siguiente análisis. Se tienen que hacer el análisis de presión atmosférica para la bomba porque necesita, para la aducción, simplemente puede sacar agua a cierta altura, no puede, no es altura, no es ilimitada, ¿verdad? Tampoco es igual a su altura de impulsión. Si digamos tenemos una bomba de 50 HP, no significa que desde 50 HP hacia abajo también puede succionar el agua, ¿verdad? Entonces no significa eso. ¿De qué depende eso? De nuestra presión atmosférica, de nuestra, del vapor de agua, para disculpar, depende del vapor de agua, de la presión atmosférica, entonces el cárcamo se diseña muy diferente a lo que serían pozos, ¿verdad? Entonces en esa parte van a tener mucho cuidado. El dimensionamiento de los tanques simplemente se refiere a lo que hallamos, ¿verdad? En las cuestiones de modulación ya sabemos cuánto entra hacia nuestro tanque y vamos a saber cuánto tiene que salir. Entonces tenemos el volumen de consumo, tenemos el volumen de aporte, podemos hallar el volumen o el valor o el volumen de regulación o el valor del volumen que nos regula lo que sería tanto aportes como consumos. Entonces esa parte no es muy complicada. Es una tabla general que ya tenemos. Es una tabla general que ya se tiene para poder calcular lo que serían los volúmenes de regulación, que es lo único que tienen que aquí aumentar, sería el volumen contra incendios, el volumen contra fallas. Esta parte simplemente es lo mismo que hemos visto en tanques. Ahora, con respecto al tipo de tanque que van a utilizar, depende de su número de lista, ¿verdad? Los impares van a ser con tanques cilíndricos y pueden utilizar dos casos, pueden utilizar las fórmulas que se les ha otorgado, ya sea en el formulario o copiar una fórmula de uno de los exámenes, porque en cada examen parece que ha sido diferente las fórmulas, o utilizar las fórmulas que les da el ingeniero o ustedes investigar algún tipo de forma de calcular esos volúmenes. Pero como ya tienen un formulario, les recomiendo que puedan utilizar directamente ese volumen para que así también sea más fácil su revisión de sus tanques, ¿verdad? Del diseño de sus tanques. Los pares van a tener que diseñar con tanques rectangulares. No se olviden que también para el cárcamo de bombeo tienen que diseñar un volumen.
Lo normal es que simplemente saquen la altura del cárcamo de bombeo y el volumen lo dejen ya, como ya habíamos visto, cuando se trata de caudal constante que entra y caudal constante que sale, entonces tal vez no requieran hacer esa verificación de cuánto tienen que ser las dimensiones de su cárcamo de bombeo. Pero lo que sí tienen que dimensionar va a ser sí o sí los tanques. Eso sí o sí se dimensiona. El del cárcamo de bombeo, por lo menos ya, la altura, hasta la altura se les va a aceptar, ¿verdad? Ahora, con respecto a los planos generales o planos a detalle de accesorios de cada tanque, el ingeniero les suele pasar unos dibujos de cuál es la característica y las partes de los tanques, ¿verdad? Lo malo es que eso les pasa en PDF y ustedes tendrían que presentar esa parte en lo que sería un dibujo en AutoCAD. Pero con respecto a esta de que dibujar es muy complicado a veces, aún no todos tienen así la característica o el buen manejo del AutoCAD para poder hacer detalles tras detalles para tanques, no se les va a aceptar que tengan por lo menos un tanque básico. Es decir, si de ustedes es rectangulares, se dibuja, ¿no?, un cubo con las dimensiones, obviamente, de lo que sería su tanque, determinar lo que serían sus tuberías de entrada y salida y tubería de limpieza y todo eso casi como si fuera un esquema, no tan a detalle con que se vea la rosca de lo que es la tubería de limpieza, que se vea su válvula, todo eso, no, simplemente pueden utilizar simbología, pero determinar sí o sí todas las partes en forma simbólica de los tanques. Pero eso tiene que ser, van a tener mucho cuidado de que no se parezca a un dibujo de un niño de primaria, ¿verdad? Estamos hablando de algo ya técnico. Tienen que presentar un plano como quisieran que les presenten un plano a ustedes para que entiendan cómo van a construir ese tanque. Entonces, simplemente, si se entiende en la forma de construcción del tanque, entonces directamente pueden decir que ya, esos son todos los detalles que necesitan para el dibujo. Pero si no se entiende, tienen que un poco ya ver dónde pueden cambiar, dónde pueden aumentar, pero que más que todo se vea a detalle lo que serían los planos generales, planos de detalles y accesorios de cada tanque. En ahí no hay, en ahí entonces simplemente es aplicar dibujo, ¿verdad? Redes de distribución, ya hemos hablado, necesitan hallar primero lo que sería sus datos de ustedes, las longitudes, las elevaciones en los nodos, las elevaciones en los tanques. Luego, la asignación de caudales a los nodos a cada red va a depender simplemente de lo que habíamos hablado, de lo que ya hemos hecho en coeficientes de modulación. Entonces, en esta parte simplemente ya van a copiar los caudales para cada red que han hallado, el caudal medio para cada red, ¿verdad? Entonces, en ahí no va a haber ninguna dificultad. Asignación de caudales a los tramos de cada red, esto ya se refiere cuando nosotros calculamos para cada una de las tuberías, por ejemplo, aquí teníamos una red, mm, por ejemplo, para esta red 2, para cada uno de sus tramos, necesitamos calcular sus caudales. ¿Cómo hallamos esos caudales? Conociendo los caudales de cada nodo. ¿De qué depende el caudal de cada nodo? Les he dicho, simplemente encierran una área y van calculando el consumo de esa área. Entonces, no se olviden, para cada una de lo que sería el consumo de cada uno de sus nodos, tienen que saber el consumo que encierra o que van a distribuir el agua hacia ese nodo. Mayormente se halla por porcentajes, ustedes podrían hallar por densidades, por ejemplo, decir encerrar un área y decir, en esta área, ¿cuánto de área tiene? Por ejemplo, podrían tener 5 hectáreas de 20. Entonces, ¿cuánto sería eso en porcentaje? Entonces, es de la misma forma en que tienen que hallar. Podrían tener aquí 3.3 hectáreas de 20. Entonces, ¿eso cuánto va a ser en porcentaje? Y así hallar el porcentaje de cada uno de sus nodos. A eso se refiere en esta parte, ¿verdad? Y luego hacer lo que ya hacíamos. Hallar de aguas hacia abajo, hacia aguas hacia arriba, los caudales en cada uno de nuestros tramitos de nuestras redes. Entonces, eso ya simplemente es aplicar lo que ya habíamos visto, es poner los caudales en cada uno de los tramos para también calcular los diámetros. En aquí ya tenemos los cálculos de los diámetros comerciales, el cálculo de las pérdidas de carga y el cálculo de presiones y caudales compensados. Ahora, con respecto de los caudales y de presiones y caudales compensados,
Mayormente se refiere a que sí o sí vamos a necesitar el método de Newton-Raphson, ¿verdad? Ustedes saben que para el Newton-Raphson se requiere antes hallar las presiones para poder luego armar recién la matriz jacobiana y la matriz de funciones. Entonces, en esa parte tienen que ser por orden. Por eso se requiere primero la pérdida de carga de fricción en toda la red, ¿verdad? Ustedes tienen tres redes, entonces van a tener que hacer este mismo procedimiento tres veces. Ahora, para la simulación o verificación del funcionamiento de las redes, en aquí se les está dando unas horas, las cuales incluso tienen un mes y una hora, ¿verdad? ¿Esto de dónde se obtiene? Simplemente se obtienen de estas tablas que se elaboran en esta parte de aquí, en la proyección de balance de consumos y poblaciones. En estos balances de aquí ya están afectados por K2 y por K1, ¿verdad? ¿Qué representa cada uno de estos coeficientes de aquí? Representa una hora. ¿Y qué representa estos otros coeficientes? Representan un mes. Entonces, ¿cómo hallaría? Simplemente encontrando una ubicación. Por ejemplo, si me está diciendo del mes de febrero, como pueden ver aquí, del mes de febrero, no, en este caso me está diciendo para las 12 horas del mes de febrero, ¿verdad? Entonces yo voy a mi tabla. Primero encuentro el mes de febrero. Listo. ¿Qué año voy a escoger del mes de febrero? En este caso nos da también. Les está diciendo qué año. Les dice el 15º del periodo de diseño. El 15º periodo de diseño significa el 15º año, es decir, el año 15. Simplemente significa eso. No, no, esto no sé por qué lo malinterpretan, pero esto lo suelen malinterpretar como la fecha, como por ejemplo febrero 15, el 15 de febrero, y mayormente decían, ¿cómo voy a encontrar el 15 de febrero? No, 15º periodo de diseño se refiere al año. Entonces nosotros, como definimos el año, ya tenemos como dato, ¿verdad? Nos vamos hasta el 15º año, este sería el año cero. Decimos es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Remarco, este sería mi febrero 15. Entonces, ¿cuántas casillas me he movido? Simplemente estoy a 3 casillas y a 16 casillas de hacia arriba, ¿verdad? Pero esta parte es simple. En esta parte simplemente tenemos lo que sería el año 15 por multiplicado por K1 para febrero. Pero también nos da una hora. Es decir, no nos está dando simplemente el día y el año, el mes y el año. También nos está diciendo que tiene que ser para las 12 horas. Entonces, yo tengo que ir a mi factor K1 y hallar lo que sería para lo que sería K1, ¿verdad? Aquí tenemos, este sería para las 0 horas, para las 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahí está. Este sería mi coeficiente para las 12 horas. Entonces, como pueden ver, la tabla que se elabora es muy confusa. Por eso les digo, ya no trabajen en esta parte, solo trabajen aquí. Una vez que hayan del año quinto y luego hayan el mes de febrero, lo único que hagan, que tienen que hacer con este valor es multiplicarlo por K2 y listo, nada más, ¿verdad? Y ahí yo voy a tener, y en ella voy a tener el caudal que me está pidiendo aquí. Voy a tener el caudal a las 12 horas del mes de febrero del 15º año de periodo de diseño. ¿Por qué les digo eso? Porque esta tabla no está en función a cada uno de los meses, sino se está en función ahora a las horas. Y nosotros no queremos solamente en horas, queremos para un mes y para un año. Entonces, este caudal que resalten de aquí, simplemente lo multiplican por K2 y ya tienen su caudal que les está pidiendo para que hagan la simulación, ¿verdad? Ahora, con respecto a la simulación, es por eso que se tiene que hallar todo en porcentajes o tener ya las planillas hechas. Por ejemplo, de este caudal que vamos a hallar, ¿qué porcentaje se va a ir a la red? Entonces, simplemente decimos, tal porcentaje se va a la red uno, tal porcentaje a la red 2 y a la red 3. Entonces, si han programado ustedes sus planillas, simplemente cambian el caudal y automáticamente, sin tocar nada, sin rediseñar diámetros, nada, todavía ven cómo va a funcionar la red. Si ven que les va a cumplir todas las presiones, no toca nada.
Si no les cumple, entonces dicen, por tal motivo de que en este periodo o en este tipo de verificación no nos está saliendo tal presión, vamos a reducir el diámetro. Y nuevamente reducen el diámetro y nuevamente recién hace el siguiente diseño. Pero eso sin, esto es independiente, ¿verdad? Estas simulaciones son independientes a todo el diseño que van a hacer. Entonces, antes de hacer esta parte, ya deberían tener esto impreso para que no se modifique nada y recién entrar a las simulaciones. Entonces, nuevamente, para entrar otro ejemplo, me está diciendo para las horas 18 del mes de junio. Entonces yo puedo ir a mi tabla y puedo irme y digo febrero, marzo, abril, mayo, junio. Este es junio. ¿Qué año me está diciendo? Simplemente me está diciendo el último año. Ah, ya. Entonces yo me voy hasta el último año, que es el año 25, lo remarco y este valor lo multiplico por K2 y ya tengo mi caudal de diseño. Como cada red tiene un porcentaje, es decir, la red uno, digamos, va a consumir un 20%, la red 2 un 40%, la red 3 otro 20%, entonces, por eso les digo, hagan en forma de porcentajes lo que serían los aportes de los caudales en cada una de las redes. Lo mismo también les recomendaría para los nodos, pero no olviden que los nodos eh, tienen que calcular en función a la densidad. Y como ya está en función a la densidad, eso es también como hacerlo aplicar a un tipo de porcentaje, ¿verdad? Entonces no va a haber ningún problema para los nodos. Lo que sí tiene que estar en porcentajes, por lo menos saquen porcentajes para su red, para sus redes y para sus fuentes de agua potable. Entonces, ojo, como aquí les dice, estas mismas tablas solamente se les está pidiendo que simulen las redes, no las aducciones, tampoco lo que sería el comportamiento de sus tanques, no, solamente las redes, con los caudales de diseño que ya van a tener, los aportes en porcentajes que van a sacar de lo que sería de su balance hidráulico y coeficientes de modulación. Con eso simplemente agarren esas tablas y sustituyan el dato del caudal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eh, que todas sus tablas que se elaboren tienen que estar en función al caudal. ¿Cómo uno se podría dar cuenta que verdaderamente tal vez no han elaborado correctamente, que cuando ustedes cambien el caudal no va a cambiar nada de las tablas, ¿verdad? Si no cambia nada es porque han programado mal. Y ahí también se verifica si han agarrado sus datos o no. Entonces, para las simulaciones simplemente tienen que aplicar esa parte, agarrar sus tablas que ya se han elaborado para sus redes y sustituir estos caudales, cambiar los caudales de diseño por los caudales que calculen aquí y listo. Eso sería simplemente la presentación. Como les había dicho, si algo no les cumple, pueden cambiar ese algo, pero en función a su simulación. El diseño como tal no se toca, porque no olviden, es solamente una simulación para corregir o aportar algo a lo que hemos hecho en nuestro diseño. Ahora, con respecto al manual de operación y funcionamiento, esto ya el ingeniero había determinado por qué se hace esto, porque tenemos que dejar un libro de órdenes en el cual es como una guía de cómo funciona nuestro sistema de agua potable. Que cuando venga otro ingeniero, quiera hacer funcionar el sistema o quiera reparar algo, simplemente pueda venir a esta guía y ver cómo está funcionando y ya tenga una idea de cómo es el uso que se le está dando al sistema de agua potable, ¿verdad? Al agua. Entonces, la operación y mantenimiento de obras de toma, ustedes simplemente pueden poner en respecto a esto, como tienen un embalse, podrían decir, tiene que estar a cierta altura, como el embalse, por eso les había dicho, hay en su altura del embalse, tiene que estar en esta altura, en época de estiaje, en esta altura, en época de lluvias, y se tiene que hacer una limpieza cada cierto periodo. El periodo de limpieza de un embalse mayormente suele ser entre los 2 a 3 años, pero a veces dependiendo del tipo de sedimento que suele haber, a veces se necesita que se haga cada año, ¿verdad? Entonces eso pueden determinar ustedes. ¿Eso de qué depende de ustedes? Ya tienen su estudio de su PDM, saben qué tipo de suelo es, si es gredoso, arena, arcilla. Entonces pueden determinar en eso en función a su criterio cómo va a operar en ese momento. Operación y mantenimiento de los equipos de bombeo. Ustedes saben que un sistema de bombeo solamente dura 5 años. Entonces ustedes pueden establecer que para qué años se tiene que hacer la reparación o directamente el cambio de la bomba. En este caso, las reparaciones se hacen cada 5 años,
los reemplazos se hacen cada 10 o 15. Entonces podrían ya tienen una idea de de cómo podrían programar sus cambios de bombas, ¿verdad? Podrían decir, para el año 10 se debe cambiar la bomba que está en tal pozo, la bomba que está en el cárcamo de bombeo, etcétera. Pero eso ya va a depender mucho de cómo hayan hecho el análisis del sistema económico que tiene Cochabamba, si es un departamento rico o es un departamento pobre, si esa ciudad, la ciudad principal de Cochabamba, tiene dinero o no tiene dinero. Eso ya depende del PDM, ¿verdad? Operaciones y mantenimiento de aducciones es ya lo que se le determina las tuberías. Como dice la norma, cada 5 o 6 meses se tiene que hacer una revisión de los accesorios de las tuberías y cada 2 o 3 años se tiene que hacer el reemplazo de algunas piezas, como por ejemplo las válvulas y también las rejillas de filtración, ¿verdad? Las rejillas de filtro, los válvulas que se les conoce, que tienen una rejilla para que puedan así trabajar correctamente en nuestras aducciones de agua potable. Esto ya simplemente va a depender de qué tanto conozcan bien las redes. En aquí ya es más investigación de cómo se debe hacer esa parte, de cómo va a funcionar su red, ya un poco ya va a ser un poco más de investigación, ¿verdad? Operación y mantenimiento de los tanques o reservorios. En este caso, ustedes ya saben que los tanques siempre tienen una válvula de salida, una válvula de limpieza, una tubería de limpieza, donde se filtra todo el agua del tanque y luego se limpia el tanque. Esto se hace cada año, ¿verdad? Entonces, todas esas indicaciones tienen que ponerlo en tipo lista, tipo una guía, como lo que viene en sus guías ya sea de sus artefactos electrónicos, de sus electrodomésticos, y ahí viene una guía de uso, ¿verdad? Es lo mismo hacer el manual de operación de funcionamiento para el sistema de agua potable. Es como hacer una guía de uso de nuestro sistema de agua potable. Y aquí están los planos que ya les he dicho, que son todos los planos que ya se han elaborado en el punto 5. Y no se olviden que todo tiene que estar con respecto a su número de lista. Sí o sí tiene que estar en su número de lista. Verifiquen, aunque sea 2 veces, sus datos al momento en que estén calculando. De que sí o sí su valor de X, que en este caso es directamente su número de lista, esté reemplazado, ¿verdad? Tienen que quemarlo en CD, lo que serían planos, planillas Excel. Todas sus planillas Excel tienen que estar en lo que sería el CD. No se olviden que si algo falta, pero si algo está en su proyecto, es decir, si falta algo en el CD, pero aún así está en su proyecto, directamente va a mandar el CD. Es decir, si le falta en el CD, entonces lo que está en su proyecto automáticamente se anularía porque no estaría en su proyecto, ¿verdad? Porque eso significa que no han calculado y no sabemos de dónde han obtenido esos datos. Entonces, todo lo que esté en su proyecto, sí o sí tiene que estar en su CD. Hablando de lo que sería planos, planillas. Si tienen alguna planilla donde han hecho cálculos extra, también pónganlo para que así también se verifique que han hecho ustedes, ¿verdad? Ahora, no se permite que es el uso de programas de simulación de agua potable. Todo tiene que ser en Excel. Por ejemplo, no se permite, digamos, simulaciones de WaterCat, de, de HydroCat, etcétera. Esos programas tampoco son tan exactos. Así que para en vano también van a aplicar, porque incluso con esos programas suele tener errores garrafales que ustedes, o sea, ustedes mismos si utilizarían, verían, por ejemplo, para 1 litro por segundo, según el WaterCat, es necesario utilizar una tubería de 0,3 metros de diámetro, lo cual está demasiado exagerado, porque con 1 litro por segundo incluso se puede utilizar una tubería de 3 cuartos, ya que nosotros mismos hemos diseñado con caudales pequeños, ¿verdad? Hemos hallado que lo máximo que hemos llegado ha sido de 2 pulgadas, 4, 3 pulgadas, entonces ven, el WaterCAD está totalmente exagerado. Entonces, en esa parte van a tener mucho cuidado. La entrega final es el 6 de agosto y cualquier cosa que no entiendan, cualquier cosa que no sepan, pregunten. No se queden con la duda o directamente así pónganlo así mal como lo han entendido mal poniéndolo, ¿verdad? Si tienen dudas, pregunten. Ahí ya les había dicho que pueden preguntar directamente en inbox a mi WhatsApp pero no aunque hagan preguntas simples, pero háganlas, porque en serio, no han visto que por las mínimas cosas, todo el proyecto podrían fallarlo. Entonces van a tener mucho cuidado ahí.
El modo de presentación también es como si ustedes estuvieran presentando a lo que sería en una adjudicación de obras públicas. Es decir, todo tiene que estar en un mismo formato, con un mismo tipo de letra y con un mismo tamaño de fuente de letra. Por ejemplo, no es lo mismo, digamos, aquí yo voy a entregar, aquí yo te voy en aquí solamente es por la guía, pero no es lo mismo que yo entregue así una letra exageradamente. Esto solamente en sus planillas y en las cosas que vayan a imprimir, no en lo que sería sus teoría. Teoría no se entrega en estas teorías, mayormente no se entregan en lo que es las adjudicaciones a mano, se entregan en computadora y casi siempre ellos te dan. Pero como nosotros estamos aprendiendo y necesitamos hacer esta parte como parte de la investigación del proyecto, esto hacemos a mano, ¿verdad? Entonces esta parte no influye. Influye cuando hacemos nuestras planillas, cuando hacemos nuestros esquemas, incluso cuando nosotros estemos haciendo nuestros cálculos, el número de tipo de letra, el número de tipo de números que vamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, los números se supone que debería estar en una misma fuente. Y con respecto a su impresión, nuevamente les digo, se, practiquen cómo imprimir desde Excel, porque si ustedes me presentan, digamos, una planilla en el cual esté volteado y solamente esté hasta la mitad de la hoja, yo voy a asumir que todo lo que esté aquí por encima en blanco es porque lo han imprimido mal. Entonces practiquen bien eso de la impresión de planillas. Los únicos espacios que son aceptables son las que están por debajo, es decir, podría yo poner aquí mi imagen o mi tabla y por debajo dejar en blanco. Eso está aceptado porque ya es una planilla que ahí termina, ¿verdad? Entonces esta parte no puedo rellenarla con más planillas porque simplemente no hay. Ahí termina mi planilla, entonces por debajo sí se acepta espacios vacíos, pero no por encima. Entonces por eso practiquen la forma en que van a imprimir sus Excels. Y nada más, compañeros, no sé si alguien tuviera preguntas, dudas de su proyecto. Oxy, buenas tardes. Yo tengo una duda del segundo avance de lo que ha explicado. ¿Cómo? ¿De dónde esos planos que usted nos ha mandado, lo ve al Google Drive, lo ve para realizar, lo ve hay que calcular áreas, volúmenes? ¿Cómo más o menos vamos a subdividir eso? Eso quería preguntarle a Oxy. Áreas, volúmenes Si va a haber de zonas, agua potable. sí, va a haber zonas y esa parte me estoy confundiendo. Y esa sería mi duda, Oxy. Más o menos un ejemplo, ahorita puede capturar algo y decirnos esto, 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 esa parte, Oxy. No, no se te, porque te estás refiriendo a áreas y volúmenes del plano, Sí. volúmenes de agua, volúmenes de gente, de tierra, no entiendo esa parte. Sí, del segundo avance, lo ve. Ahí tenemos que sacar planos, nos dijo usted, lo ve, y calcular el área, el volumen para calcular el caudal, algo así nos dijo. En esa parte me estoy complicando. Mm, solamente en lo que era el embalse tenían que hallar el área de cómo tomaría la forma su agua, ¿verdad? O sea, tipo el agua toma la forma de donde se lo pone. Entonces ustedes tenían que verificar en esa parte hasta dónde iba a llegar el agua y sacar esa área. Que les había recomendado que simplemente utilicen las curvas de nivel. Esa parte creo que está grabado, pueden revisarlo. Pero no, de su plano me refiero mayormente para hallar lo que sería, eh, por ejemplo, para hallar lo que es las poblaciones. Simplemente ya tienen la población total. Para distribuirlo van a sacar ustedes, cada uno va a tener su criterio para sacar el área total de toda la zona donde se está trabajando. Por ejemplo, se les ha dado un área, ¿verdad? Que total de toda su población. Entonces ustedes sacan esa área, lo dividen, la población lo dividen entre esa área y ya van a tener densidad. Lo que no entiendo es volumen. ¿Dónde utilizarían volúmenes? Desde el plano. Estoy revisando y no necesitan volumen del plano, solo necesitan áreas. Volúmenes, no requieren sacar volúmenes del plano, simplemente requieren áreas. Para zonificación
son áreas para que ustedes definen y también su zonificación va a determinar la cantidad de área que van a tener de terreno, ¿verdad? De terreno donde van a distribuir la población. El trazado de las redes de distribución, eso es lineal. Simplemente tienen que trazar desde las fuentes de agua hasta las plantas de tratamiento. La ubicación de los tanques de regulación y almacenamiento simplemente se ha hecho que son ya sean cilindros o rectángulos, pero son en vista en planta. Y esos en este caso, solo en este caso, tienen que acomodarlos en las zonas más altas. Por ejemplo, de los pozos, había una montaña a su lado donde podían haberlo acomodado a 3077 metros, donde se puede acomodarlos un tanque, ¿verdad? El otro tanque sí o sí está entre Quillacollo y y las redes de zonas bajas. Luego y los otros dos tanques están después de las plantas de tratamiento. Después de la planta de tratamiento uno, un tanque. Después de la planta de tratamiento 2, otro tanque. Entonces eso son la ubicación de los tanques, mínimo cuatro. La ubicación de las plantas de tratamiento, les había dicho simplemente que estén lo más cerca posible a las redes, pero como en este caso las redes ya también están muy distribuidas, muy alejadas entre sí, que se pongan en un lugar plano, o donde ustedes lo vean más conveniente que sea la llegada de la planta de tratamiento o el final de las aducciones, ¿verdad? El trazado de las aducciones de agua cruda, nuevamente, eso es lineal. El trazado de las aducciones de agua potable, que simplemente es llevar desde la planta de tratamiento al tanque y del tanque hacia las redes, ¿verdad? Entonces eso también, simplemente es el trazado de redes. El esquema final del sistema de agua potable, ya cuando ustedes estén dibujando ya sus redes. Entonces, todos simplemente necesitan líneas y áreas, nada más. Volúmenes no es necesario calcular. Para el embalse, el volumen se calcula por fórmula, no se olviden eso. No es del plano del embalse. El volumen del embalse, solo del embalse, se calcula por fórmula y depende del caudal. Lo que sí se puede hallar es el área del embalse y en función al área calcular la altura del embalse. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, alguna duda. Ya no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, pregunta nomás por inbox, por WhatsApp. Entonces, yo les voy a estar respondiendo. Creo que tienen aproximadamente, voy a revisar mi calendario. A ver, aproximadamente tienen 2 semanas, ¿verdad? Para terminar su proyecto. Como pueden ver, hoy día es viernes, el 6 va a caer un lunes y tienen como tipo 2 semanas. Tienen hasta este lunes, va a ser una semana y el siguiente lunes otra semana. Aquí está. Sí, aproximadamente tienen 2 semanas, pero no es un lunes, es el 6 el que vamos a entregar. Está cayendo noviembre del 2022, diciembre, enero del 2023, está cayendo un viernes. Entonces no se olviden, la entrega es el 6 de enero. Este calendario está bien. Sí, está bien. ¿Qué es exactamente un viernes? Tienen 2 semanas para poder terminar el proyecto. No se olviden, el proyecto tiene que estar completado por lo menos hasta redes para que tengan aprobado. Y más allá ya son puntos que se van sumando, ¿verdad? Entonces no se olviden, hasta redes es lo que más va a valer. Y no se olviden también que su caudal de diseño tiene que estar bien. Si tienen dudas con el caudal de diseño, prográmenme a mí, ya que ya hemos salido supuestamente de vacaciones. Si yo tengo tiempo, ese momento les voy a responder. Si no, les voy a programar un horario para, para una conferencia donde me van a mostrar dónde tienen problemas, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer una pregunta escrita que mostrar el problema tal como es. O me mandan una foto directamente y me dicen dónde están fallando o por qué les está saliendo así, ¿verdad?
pero verifiquen bien, porque si su caudal de diseño está mal, automáticamente ya estaría mal todo lo que serían sus redes. Entonces las redes ya no se revisarían, se pasaría directamente a sus balances, etcétera, ya para que ganen algo de puntaje, las redes se calificarían en función de cómo han avanzado o cuál ha sido su procedimiento, pero no tendrían la nota total, ¿verdad? Entonces eso van a tener mucho cuidado al momento de calcular su caudal de diseño. Ahora, con respecto de cualquier otra cosa, pueden hacerlo nomás directamente por inbox. Entonces nos veríamos entre toda la semana y todo eso, pueden mandar nomás el mensaje. Pero nos veríamos siempre el 6 de enero directamente para recoger sus proyectos. No se olviden, el 6 de enero la entrega es de la siguiente forma, por favor van a tener mucho cuidado. La entrega se realiza en formato, o sea, su proyecto tiene que estar anillado con su CD quemado, engrampado, ya sea ustedes se hagan un sobre, pero sea lo que sea que esté en un sobre, sea de papel o de plástico, pero tiene que estar ensobrado el CD, no tiene que estar simplemente puesto en el proyecto y tiene que estar engrampado. Si no puede estar engrampado, por lo menos que esté bien colado, si van a utilizar pegamento o si van a utilizar, otros creo que utilizan adhesivo, o sea, Yurex, pero que esté bien enyurexiado, ¿verdad? Yo tranquilamente llego, lo abro, si es necesario abrir, cortar el sobre, se corta, pero ya va a estar en su proyecto para revisar, ya va a estar revisado en su momento en el que yo saque el CD, ¿verdad? Entonces, otro consejo, si su CD no está bien quemado, por eso hagan la prueba, incluso al momento de entregar cualquier tipo de proyecto, siempre tienen que abrir el proyecto antes de entregar. Es decir, ustedes agarren el CD, vean que verdaderamente está reconociendo el reproductor y que está abriendo todos sus archivos y recién pónganlo a su proyecto. Porque una vez que me entreguen el CD, ya no van a poder mandarme ni por virtual ni otro CD, no, directamente esa es su entrega final, como se dice, ¿verdad? Otra situación, con respecto a los planos, todos saben cómo hacer el pliegue, el doblado de los planos, ¿verdad? Tiene su plano, no me pueden presentar sin hacer los doblajes necesarios, es decir, no me pueden presentar el plano entero. Tiene que estar sí o sí doblado y tiene que estar con respecto a lo que ya hemos aprendido en dibujo 2, ¿verdad? Cómo doblar planos nos han enseñado. Otro, el tipo de plano o el tipo de tamaño de hoja, aquí no justifica, pero todos ya sabemos que es el A1. Sí o sí es una hoja bon pliego, ¿verdad? Es una hoja pliego donde se hacen los planos. Entonces prevengan eso al momento de escoger la escala de sus planos, para que así no estén teniendo problemas de que planos muy chiquititos o planos que no entran en su hoja, en la hoja pliego, para que no tengan ese problema, eh, calculen bien el formato de sus hojas. Y bueno, si es necesario, también exíjanle al que se los plotee que se lo hagan a escala, ¿verdad? Porque no va a haber eso de que el que me lo ha ploteado, lo ha arruinado, no. Como ustedes están yendo a donde está él ploteando y le están controlando cómo lo está ploteando su plano, entonces ese momento la responsabilidad pasa a ustedes, ¿verdad? No directamente al que está ploteando, tampoco al que está quemando el CD. La responsabilidad pasa a ustedes porque supone que están ustedes viendo que se está quemando y ustedes también deberían haciendo la prueba del CD. Entonces eso sería todo. Todos sus Excels tienen que estar presos en su proyecto. Aunque se entregan también en el CD, tiene que estar de igual forma impreso para el proyecto. Y no, esas serían las únicas recomendaciones. Su plano, su CD, sus planillas impresas y su teoría y listo. Eso sería todo el proyecto, de todos los puntos que tienen que entregar. Con respecto a lo que es todo lo que sea escrito, se hace a mano. Sí o sí, todo lo que sea escrito a mano. Los cálculos en Excel, pero lo que tenga que ser teorías, que tenga que ver con como por ejemplo el manual de operaciones o algunas definiciones que se les estoy dando, eso es a mano. Entonces no se olviden, anillado su proyecto, su CD bien engrampado, bien colado, cuestión de que no se pierda, sus planos doblados y sobre todo a escala y que su CD funcione bien, que esté bien quemado y su plano que esté a escala, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema en eso. Son las únicas recomendaciones y el viernes 6 se les va a dar una hora
Lo más tentativo es que sea en la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Así que directamente eso ya les voy a estar avisando un día antes. Pero ya saben que es el viernes 6 la entrega. Un día antes ya les voy a estar dando la hora. Entonces tienen 2 semanas que yo estoy suponiendo que son 2 semanas libres que van a tener para hacer el proyecto. Así que por favor traten de llegar más allá de redes, porque no va a haber reclamos después de que por qué el proyecto no está aprobado si no han llegado hasta redes. Redes es hasta donde lo más importante, véanlo, lo más importante, llegar hasta redes. Y eso sería todo, compañeros. Aquí, hasta aquí nos despediríamos. Oxy, las prácticas a las 8 en el centro, dijo, ¿no? Sí, 8 directamente de la noche para que así, a ver, no haya problemas de horarios, porque otros me están diciendo, pues, se puede presentar más tarde, otros otro más tarde, otro más temprano. Directamente 8 que sé que todos van a estar libres, ¿verdad? Entonces, directamente a las 8 de la noche, por favor, en la Facultad del Centro. No se olviden, presenten todas sus prácticas, si tienen atrasadas, si tienen la práctica 4 y las atrasadas, preséntenlos hoy día, última oportunidad, porque el resto de la semana ya de la única forma que nos vamos a contactar va a ser de manera virtual. Entonces, ya saben. Eso sería todo, compañeros. Oxy, la práctica 4 podemos presentar en Excel o a mano. Bueno, todas sus prácticas habíamos quedado que podrían ser a mano o en Excel. No había ningún problema ahí. Solamente que sea impreso, no lo traigan en digital, porque es un problema que traigan en forma digital o me pasen por WhatsApp porque se pierde. Por eso es que siempre les digo al momento de entregar las prácticas del ingeniero, les he pedido, ¿no? Que ya no manden más mensajes, porque como no tengo espacio, no se descarga automáticamente. Yo tengo que agarrar mi computadora, entrar al WhatsApp por mi computadora y buscar cada uno de los documentos y descargar uno por uno. Y como hay hartos contactos, entonces tengo que busco por su nombre. Por eso les he dicho su nombre, he buscado su nombre y largo. Ven, es todo un lío hacer eso, entonces no, tráiganlo impreso directamente y las revisiones más, tienen más ventaja, ¿verdad? Porque cuando si algo se han equivocado, entonces directamente hasta donde han llegado va a ser su revisión y van a tener nomás igual puntaje. Entonces no va a haber ningún problema en esa parte. Lo único que sería que sí o sí hagan su proyecto. Si no les ha ido tan bien en los parciales o en los finales, teniendo el proyecto completo y bien hecho, automáticamente van a aprobar, aunque por la mínima nota, pero van a aprobar. Eso porque el porcentaje del proyecto se ha aumentado debido a que muchos han tenido puntaje bajo, ¿verdad? Eso ayuda solamente va a ser después, ¿no? O sea, imagínense que los puntajes son los siguientes. Son 30% parciales, 35% lo que sería el final, 5% sería prácticas y un 30% el proyecto. Si aún así no hay suficientes aprobados, el proyecto subiría a 35%. Aún así sigue habiendo, entonces va a subir a 40, 50%, hasta donde se requiera para obtener a todos aquellos que se han esforzado en todo el semestre, ¿verdad? Todos, se tiene que salvar a todos aquellos que han tenido la preocupación de llevar el semestre hasta el final, la materia. Entonces, hagan su proyecto bien, porque ya les estoy diciendo, todos aquellos que tengan el proyecto bien hecho, directamente van a aprobar la materia, porque por lo menos, aunque en sus exámenes, digamos, tengan un 10, por lo menos eso ya les está sumando 2, 3, 5 puntos a su ponderación final, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de que ya han participado en todos sus exámenes ya les está aumentando puntaje extra a lo que sería el puntaje del proyecto. Entonces, no se olviden, chicos, para todos aquellos que terminen y hagan bien su proyecto, automáticamente ya estarían aprobados. Entonces, eso no se olviden. Entonces, nos veríamos el 6 de enero y sean puntuales, por favor. Es como el tiempo va a ser muy, muy escaso para la revisión. Directamente voy a dar un horario y luego me voy a retirar porque es la revisión, sí o sí se tiene que hacer a detalle porque como pueden ver ustedes, si directamente no aprueban los suficientes, en la primera ronda, digamos, vamos a tener 2 aprobados, en la segunda ronda vamos a aumentar el porcentaje de proyecto, ya, vamos a sacar más aprobados, y en la tercera ronda se va a salvar a todos aquellos que han aprobado su proyecto, es decir, hasta que todos los que hayan tenido una buena nota en proyecto, hasta que todos ellos aprueben, se va a aumentar el porcentaje del proyecto.
Es por esa razón que tienen que hacerlo bien. Así que si tienen dudas, pregúntenme, no se quedan con la duda. Tampoco, pero tampoco es para que me digan, ¿no? Usted, ya que usted va a revisar, ¿cómo va a hacer esto? No, no, sino también saquen su criterio de ustedes, donde se requiera que ustedes metan su criterio, no lo duden, tomen una decisión. Yo lo único que les voy a guiar son fórmulas, ejemplos, ejercicios, tal vez. En esa parte les puedo ayudar, pero tampoco, si usted está haciendo, si va a revisar algo así, ¿cómo haría esta parte? Nada, o sea, ya saben que hay mucho de criterio de ustedes aquí, aprendan a tomar decisiones y sepan cómo aplicar la teoría que se les ha dado. Entonces, eso sería todo, compañeros. Hagan bien su proyecto, porque como les estoy estableciendo, todos aquellos que saquen buena nota en el proyecto, se les va a ayudar hasta que aprueben. Entonces, no se olviden esa parte, ¿ok? Hagan bien su proyecto. Hasta luego, compañeros. Nos veríamos entre semana o directamente el 6 de enero. Está bien, Oxy, gracias. Hasta luego, Oxy.